Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Seguimos en este proceso de lectura, seguimos en este camino que gracias a Dios estamos teniendo cada vez que nos conectamos respecto a la palabra. Recuerde que ya comenzamos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro se llama así, el nombre correcto es Hechos de los Apóstoles, no el libro de los Hechos. Hay veces que lo dejamos hasta ahí, pero su nombre correcto es Hechos de los Apóstoles. Amén. Así que uno de los aspectos muy importantes respecto a estos procesos, a este eh, proceso de aprendizaje en cuanto a la palabra del Señor es también conocer el nombre correcto de los libros. La semana pasada, o sea, el encuentro anterior, estuvimos viendo diferentes curiosidades respecto al libro, a este libro, Hechos de los Apóstoles. Vimos quién lo escribió, en qué momento se cree que lo hizo y la importancia que para nosotros como pueblo de Dios tiene este libro. Así que te invito que si no has podido ver la lección, la transmisión anterior, te invito a que lo busques aquí en nuestro canal y que puedas volver a verlo, porque hay varios aspectos fundamentales que te van a ayudar a comprender de qué va este libro. Amén. Así que búscalo. Está aquí. Fue la transmisión del pasado miércoles 20 de diciembre. Ahí puedes buscarlo, miércoles 20 de diciembre. Oremos 20 de diciembre y vas a encontrar la transmisión donde vimos todos estos aspectos. Incluso vimos a manera de bosquejo o resumen, vimos cómo está compuesto el libro según los diferentes capítulos. Así que vamos a comenzar leyendo el capítulo 1. Dice acá, recuerden que es Lucas el escritor de este libro. Dice acá, en el primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Amén. A los apóstoles que él había escogido. Y aquí vamos a comenzar a analizar, ¿ok? Dice aquí, Teófilo recordaría que el anterior libro de Lucas terminaba con el relato de la ascensión del Salvador, describe aquí cómo fue recibido arriba, y recordaría también las entrañables últimas instrucciones que el Señor le había dado a sus 11 apóstoles antes de partir. 11, porque ya en ese momento Judas ya no era parte de los apóstoles eh, por razones obvias. Amén. Así que ya Judas no era parte de los 12, entonces ya son 11. Bien, seguimos leyendo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento donde se alojaba Pedro y Jacobo. Me di un salto de versículos aquí bastante grande. Versículo 3, estaba en el 11. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Número 40, Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días antes de recibir las instrucciones, las tablas de la ley para el pueblo de Dios. O sea, fíjense en las conexiones proféticas. 40 días ayunó Moisés, 40 días estuvo Moisés en el monte con el Señor, 40 días ayunó el Espíritu Santo, el Señor, nuestro Señor Jesús, y vino todos estos capítulos de la tentación del infierno, 40. Ahora, Jesús, una vez que muere y resucita, se le presentó durante 40 días a sus discípulos y le enseñó respecto al reino. Amén. Es muy importante que entendamos este término, el reino de Dios. El Señor nos está llamando a que con entendimiento seamos su reino, seamos esa familia del reino de Dios. Por eso hay tantos aspectos que no son parte del reino de Dios, aunque se puedan tomar como enseñanzas. Es muy importante que entendamos esto, que el reino de Dios nace y es a través de Jesucristo. Incluso, como dato curioso le digo esto, en la Biblia se mencionan dos tipos de evangelio. Está el evangelio
y después hay una clasificación que es, perdón, el evangelio del reino. La Biblia hace esta aclaración, pero hablaremos de eso más adelante. Dice, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor le dio esta indicación, no se vayan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto está en el versículo 6. Y tengan en cuenta que esta pregunta no está tan descabellada. Recuerde que una de las profecías con las que cierra el Antiguo Testamento es la restauración del reino, la restauración del gobierno. Y muchos de ellos hasta ese momento pensaban que Jesús vendría con un ejército humano y que sería una restauración en el aspecto humano, ¿ok? Una libertad, una revuelta que haría que el Israel de ese tiempo no estuviese más bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos pensaban que Jesús era como ese comandante de guerra en el aspecto natural, pero Jesús vino a restaurar el reino de Dios en el aspecto espiritual, porque primero se restaura el reino de Dios dentro de nosotros y luego eso trae una conmoción en el aspecto eterno. Jesús no venía a pelear con espada, a poner espada contra el ejército romano, sino a traer la restauración de la voluntad de Dios al corazón de los hijos. Así cerró Malaquías, que vino a que el corazón de los hijos se volverían a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Esa es la restauración que venía hablando. Entonces le hacen esta pregunta, como diciendo, bueno, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, vas a traer esa liberación, vas a hacer que Israel sea independiente. Amén. Esa pregunta es muy importante. Entonces, aquí los discípulos habían estado pensando acerca de la venida del Espíritu. Recordaban que el profeta Joel había hablado del derramamiento del Espíritu en relación con el glorioso reinado del Mesías, según Joel 2:28. Por ello, llegaron a la conclusión de que el Señor establecería pronto su reino. Pero cuanto había primero dicho que el Espíritu Santo sería dado dentro de no muchos días. Su pregunta revelaba que todavía esperaban que Cristo estableciese inmediatamente su reino terrenal literal. Es lo que te digo, es una mentalidad natural. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a crear una situación, a crear una revuelta, un cambio, ahora yo soy el emperador. No, y Jesucristo venía a restaurar el reino espiritual. Amén. Versículo 7. El Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido, escuchen, sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor, ¿qué le estaba diciendo aquí? No voy a traer un reino terrenal, yo no vengo a traer una guerra terrenal, pero van a recibir un poder, una clase de poder que sí es un poder transformador. Y por eso dice, ustedes van a serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba diciendo que aunque yo no vengo a traer un conflicto bélico humano sobre ustedes que son mis discípulos, y esa promesa también se desata sobre nuestras vidas hoy, sobre ustedes que son mis discípulos voy a desatar el Espíritu Santo. Va a traer una clase de poder que es la clase de poder que transforma las naciones. Es la clase de poder que transforma la sociedad, que transforma las circunstancias. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Supongo que estos ángeles le estaban diciendo, hey, vamos, no pierdan más tiempo mirando al cielo y comiencen a hacer lo que Él les mandó a hacer. Comiencen a testificar, muévanse en la indicación que Él les dio.
Y no se queden ahí parados como pescados en tarima así. No, muévete. Y hoy puede ser que la iglesia caiga en esta especie de letargo. Ciertamente tenemos una promesa que Él volverá pronto. Ciertamente estamos en los tiempos, cada vez estamos más cerca de ese momento. La hora y el día, nadie lo sabe, pero estamos cada vez más cercanos al momento de la venida de nuestro Señor Jesús, de su regreso por la iglesia. Pero mientras tanto, el Señor no debería sorprendernos mirando al cielo así como abobados, atontados. El Señor quiere que nosotros como su iglesia estemos moviéndonos, que estemos en acción. ¿Ok? Estemos ganando almas, estemos adorándole, estemos expandiendo su reino, trayendo una transformación a la sociedad, haciendo que todo aquel que escuche el mensaje de salvación sea transformado. Amén. Fíjense, ellos estaban mirando el cielo y aparecieron dos ángeles. Habían dos ángeles junto a ellos que les dijeron, hey, vamos. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras. Esta, una vez más, sin una expresión de atónita sorpresa, Lucas narra la aparición de dos varones con vestiduras blancas y evidentemente se tratan de seres angélicos a los que se le mandó apareciesen en la tierra en forma de varones. Quizás eran los mismos ángeles que aparecieron en el sepulcro después de la resurrección. No se sabe y a la verdad no creo que sea un detalle demasiado importante. Si era el ángel Juan, el ángel Pedro o el ángel Chucho, no creo que sea importante. Lo más importante es que sepamos que hay ángeles, eran ángeles que se aparecieron ahí. ¿Ok? Entonces, estos ángeles le dijeron primeramente a los discípulos, por eso usaron el término Galileos. ¿Ok? Se dirigieron. Ahora, no eran solo los discípulos que estaban allí cuando Jesús subió. Bien, entonces es muy importante, un dato curioso, todos los discípulos de Jesús, excepto Judas Iscariote, excepto el traidor Judas Iscariote, eran provenientes de la región occidental del mar de Galilea. Por eso se cree y podemos entender que los ángeles les hablan directamente a los discípulos y dicen, hey, Galileos, acción, vamos, muévanse. Entonces, es muy importante que prestemos atención, siento en mi espíritu poderles comentar esto, porque me llama la atención cómo hay dos ángeles diciendo, oye, vamos, salgan de ese letargo, muévanse de ese letargo, salgan de esa condición, se han quedado como perdidos, como anonadados. Amén. ¿Por qué estaban mirando al cielo? ¿Lo hacían por dolor, adoración o maravilla? Surge esta pregunta. Sin duda, era una mezcla de las tres cosas. Los discípulos en ese momento, imagínense cuántas emociones pudieron estar experimentando. Tristeza, dolor, alegría, asombro, porque es la primera vez que veían a alguien ascender. Imagínense a Jesús flotando en el aire ascendiendo. Tipo película de Steven Spielberg, una cosa impresionante. Se levanta así y ellos se quedaron, ay, ya no lo veo, no lo veo, ya se fue. Entonces, imagínense la especie de letargo que ellos entraron al punto que fue necesario que se apareciesen estos ángeles para que pudieran ser libres. Amén. Seguramente había una mezcla de estas tres emociones y aunque principalmente pudiese ser por dolor, el dolor de su maestro ser quitado. Por eso recibieron esta palabra de consolación. El Cristo ascendido iba a volver. Fíjese que los ángeles le dicen, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles le dijeron, hey, reaccionen. Él ha subido, pero él regresa. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Escucha, había mujeres presentes y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba toda la familia, estaban los discípulos, la familia espiritual, y estaba la familia biológica de Jesús, estaba su madre y sus hermanos. En aquellos días
Pedro se levantó en medio de los hermanos, los que estaban reunidos eran como 120 en número, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, le estaba diciendo, era necesario que se cumpliera lo que dice de que uno de nosotros, un discípulo, iba a traicionarle. Y era contado con nosotros, versículo 18. Este pues, que había adquirido un cambio con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Escuche, y todas sus entrañas se derramaron. Fíjense el final, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Campo de sangre. Impresionante, ¿verdad? Campo de sangre. Ahora fíjense, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, o sea, todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de que allí había muerto el que traicionó a Jesús, de que allí había muerto y de una manera extraña. Dice que se cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas fueron desparramadas, se derramaron. Estos versículos son tratados como un paréntesis escrito por Jesús y no forman parte del mensaje de Pedro, completando los hechos históricos tocantes a Judas hasta el tiempo de su muerte, y por esto abren el camino para la designación de su sucesor. No hay contradicción entre la forma de la muerte de Judas de aquí y la que se da en Mateo 27. Mateo declara que tras haber devuelto las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron luego el dinero y compraron un lugar para su sepultura. Lucas dice aquí que con el salario de su iniquidad Judas adquirió un campo, haciendo referencia al campo que los sacerdotes compraron a él para enterrarlo, y que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Si uniésemos los dos relatos, parece que la adquisición real del campo la arreglaron los principales sacerdotes. Sin embargo, Judas compró el campo en el sentido de que fue su dinero y que ellos actuaron solo como sus agentes. Él se colgó de un árbol en aquel campo de sepultura, pero es probable que la cuerda se rompiese y su cuerpo se precipitó hacia el fondo, con lo que se reventó. Cuando este incidente se supo en Jerusalén, el campo del alfarero vino a ser llamado Akeldama, que quiere decir campo de sangre en arameo. ¿Ok? Recuerden que la Biblia no tiene contradicciones, y recuerden que cada uno de los evangelios es el relato acorde a la manera en que cada uno de ellos lo vivió. Amén. Es el relato en que cada uno de ellos tuvo esa experiencia con Jesús. Por eso digo, es importante leer todos los evangelios, como es importante tener varias versiones de la Biblia. Seguimos. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, haciendo referencia a la sustitución de Judas por otro apóstol para completar el cónclave, el grupo de los 12 apóstoles, que eran los encargados de perpetuar ese legado, perpetuar ese fundamento espiritual. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigos de su resurrección. Aquí está diciendo Pedro que es importante, el autor está diciendo que es importante que tomen un nuevo apóstol, un nuevo miembro del equipo. Comenzando ya, versículo 23. Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado,
del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Déjenme hacer bien. Entonces Matías, ya aquí se ve que Matías viene a ser parte del equipo de los apóstoles. Aspectos importantes de este capítulo. Número 1, estamos en unos tiempos donde no podemos permitir que nuestras emociones nos engañen. Recuerden cómo los discípulos se quedaron anonadados viendo a su maestro ascender, al punto que el Señor dijo: ¿qué va? Tengo que sacar a estos niños del letargo, porque si no, van a estar ahí años mirando el cielo a ver si yo regreso. Y le envió estos ángeles que le dijeron: hey, varones galileos, les recordó quiénes eran. Vamos, ¿por qué siguen mirando el cielo? Les aseguramos que así mismo como lo vieron subir, Él va a regresar pronto. Amén. Entonces es importante que la iglesia hoy no esté en ese embelezo, que la iglesia no esté buscando esos aspectos de la Biblia, esa pelusa de la contrapelusa, para mantenernos así babiados. No, es hora de poner en acción las palabras de nuestro Maestro. Esa es la manera de hacer que su venida se acelere. Esa es la manera de hacer que su nombre sea exaltado. No mirando el cielo, sino buscando servirle con pasión, buscando servirle en acción, buscando hacer lo que tenemos que hacer, porque la esperanza que tenemos es su venida, y es una venida que será muy pronto. Amén, una venida que en cualquier momento nos puede sorprender. Así que vivamos como que el momento llegará dentro del próximo minuto. Amén. Entonces, hasta aquí llega el capítulo 1 del libro Hechos de los Apóstoles. Nos da un panorama general de lo que sucede en el momento en el que Jesús asciende. Y ahora vamos a ver, a partir del capítulo 2, a partir de la manifestación del Espíritu Santo, vamos a ver cómo sus discípulos comienzan a manifestarse y cómo comienza a haber un movimiento en lo que es la iglesia que Jesús mismo estableció. Una iglesia que no tiene un título ni pentecostal, ni metodista, ni adventista, ni bautista. Una iglesia que es la iglesia antigua, conocida como la iglesia antigua, la iglesia primitiva. Amén. Y ese debe ser nuestro enfoque, buscar lo que aparece aquí, que es la iglesia que Jesús estableció. Jesús vino, estuvo 40 días enseñándolos. Probablemente las enseñanzas de esos 40 días incluye cómo debe funcionar la iglesia, cuál es el papel de la iglesia, cómo es los líderes de la iglesia, cómo deben manifestarse, cómo deben buscar su reino y cómo deben hacer su voluntad. Amén. Así que tengamos en cuenta estos aspectos para cuando comencemos a partir del libro número 2, capítulo número 2, podamos aplicar estos conocimientos a nuestras vidas. Amén.